Muy bien, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este tercer webinar de la serie que Polygon Education puso en marcha a finales del mes de enero. Comprender, dialogar, compartir, te sumas al cambio. Es el tercer webinar sobre proyectos de lengua y literatura con metodologías activas que realizamos y se titula Luces, Cámara, Acción, la escena, narración audiovisual con sentido. Bienvenidos, bienvenidas todas, gracias por estar ahí. Disponemos de 3/4 de hora, como en las ocasiones anteriores, para charlar sobre nuestro punto de vista sobre los proyectos de comprensión y de producción guiada de textos, ¿de acuerdo? En este caso, textos que van de lo escrito a lo audiovisual, ¿vale? Y vamos a tener una conversación, Menchu Garralón, que está al otro lado de la pantalla, en Alcalá de Henares. Buenas tardes, Menchu, gracias por estar ahí. Y yo, que soy Luis Arizaleta, y estoy en Pamplona. Menchu es la formadora de Comunicarte y Metodologías Activas de Polygon Education y yo soy el responsable de formación de nuestra firma. ¿De acuerdo? Muy bien. Como os decía, este es el tercer webinar de la serie y queríamos conectarlo con los dos anteriores porque hay una continuidad temática y desde el punto de vista también metodológico. En el primero que convocamos, que se titulaba Dar noticias, el deseo de informar, reflexionamos sobre el marco de enseñanza para la comprensión y la producción de textos informativos, noticia, reportaje, para crear productos, informe semanal, digamos, un producto informativo audiovisual, ¿no? En equipo, en grupo clase, con textos individuales también. En el segundo webinar hablamos de la descripción y la narración como secuencias didácticas que nos llevaron a la creación de un cómic y a la exposición de esos cómics en el Salón del Cómic, ¿de acuerdo? Después de conocer la técnica narrativa en viñetas, los tipos de viñeta, los puntos de vista para encuadrar las imágenes, los bocadillos, las cartelas, los textos escritos que acompañan la narración audiovisual. Y hoy conectamos esa parte de lo visual con lo audiovisual, ¿de acuerdo? Con la producción de textos que se van a filmar, escenas narradas, guiones que se van a filmar para producir películas que luego se exhibirán en una gala de los Oscar en la que la comunidad educativa apreciará nuestro nivel de logro sobre este tema. Lo que queremos en el webinar, en nuestro propósito, es mostraros cómo enseñamos y aprendemos a organizar ideas y emociones para que constituyan relatos con argumento, con personajes que resulten congruentes, es decir, que tengan cohesión, que tengan adecuación al receptor, que sean correctos, como cualquier tipología textual, para que pueda existir la comunicación en la que el público interpreta nuestra obra audiovisual y le da sentido, ¿no? Y como todo esto, para poderlo construir, exige cooperación, exige retroalimentación en equipo y qué aspectos metodológicos vamos a utilizar, como en las otras ocasiones, cultura de pensamiento, destrezas, inteligencias múltiples, la coevaluación a través de escaleras de retroalimentación y rúbricas, una evaluación formativa a lo largo de todo el proceso y metacognición para poder crear esos guiones que realmente tengan sentido, que sean tipologías textuales correctas. Pero es que además, hoy en día, la comunicación audiovisual que está al orden del día, lo sabéis, ¿no? En TikTok o Twitch o cualquier otra red social, realmente lo que están haciendo los usuarios es compartir entre ellos creaciones audiovisuales, ¿no? Mejor o peor creadas, ¿no? Y a nosotros nos gustaría que los chicos y las chicas pudieran crearlas de la mejor manera posible y además fueran conscientes de cuáles son sus mensajes para que al interpretarlas, pues por ejemplo, pudieran distinguir cómo en TikTok el 65% de los contenidos que se publican, estos son estudios del Centro Audiovisual de Cataluña, el 65% de los contenidos que se publican tienen información subliminal o en la recámara están vendiendo algún tipo de producto comercial, ¿de acuerdo? Por eso es importante comprender cómo se produce un texto que realmente tenga autenticidad, sea correcto, sea coherente, esté cohesionado, para luego también, a la hora que nos toca interpretarlos,
pues poder captar, digamos, cuáles son los mensajes que transmite y poder reflexionar sobre ellos, ¿no? Esto, de alguna manera, aparte ya de las metodologías que utilizamos en los proyectos, es, digamos, lo mejor de la experiencia que hemos atesorado a lo largo de los años, trabajando con centros escolares, profesorado, alumnos, alumnas y equipos directivos, y que, bueno, pensamos que es lo que tiene interés que podamos compartir con vosotros y con vosotras. Así que vamos a comenzar desde ahí. Menchu, tú que eres habitual en redes sociales, que tienes tu Instagram, tu Facebook, tu Twitter y, bueno, en fin. ¿Eres...? Perdón. No, Sí. nada. Te iba... Sí. no, si querías, pero ya está, ya está. No, pero vamos, antes de donde partimos, quería hacerte esta pregunta. Tú que eres habitual en redes sociales, ¿piensas que esto es así? Que hoy en día, cuando hablamos de competencia comunicativa de chicos y chicas, es imprescindible pensar en alfabetizaciones múltiples porque el audiovisual es insustituible para ellos y para ellas. Claramente, o sea, estamos hablando de personas que son nativos digitales, ¿no? Todos los millennials, en los que me incluyo, ¿no? Las redes sociales son muy atractivas y justo por lo que tú has dicho al comenzar el webinar, por sus aspectos audiovisuales, ¿no? Tiene ese acceso, bueno, por un lado, el atractivo del audiovisual, ¿no? Somos personas que nos hemos formado con imágenes, tenemos una cabeza multitasking, ¿no? Abrimos muchas ventanas, reunimos la información en nuestra cabeza, tenemos un rápido acceso a la información, a través de las redes conocemos perfiles de interés, tenemos facilidad para conectar con otras personas gracias a los algoritmos de las redes, ¿no? Que nos rastrean enseguida. Personas conocidas, amigos de amigos, y retomamos contactos. También es una fuente de entretenimiento para nosotros, es una fuente de socialización, de creatividad, nos podemos expresar de diferentes maneras y también si aprendemos este lenguaje audiovisual, como decías tú, partiendo de los textos, pues estimularemos modelos de comunicación diferentes en las redes, ¿no? A través de estas tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Y eso también nos permitirá desarrollar una serie de nuevas habilidades, ¿no? Yo creo que cualquier joven, ¿no?, que se ha metido en este mundo de las redes ha interactuado y se ha nutrido de información valiosa, ¿no?, si sabe buscarla. Por eso hay que alfabetizar en este sentido, ¿no?, porque muchas veces la información o las cosas que buscamos, pues como lo que decías antes de TikTok, ¿no?, pues pueden tener contenido subliminal, lo que quieren es vendernos, lo que quieren es imponernos un sistema, determinadas modas, que actuemos de determinada manera, y entonces entender cómo esos medios audiovisuales influyen en nuestro comportamiento, si influyen en nuestra conducta, en realidad están influyendo en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, y eso va a configurar nuestras ideas, nuestra manera de pensar. Pues hay que ver, ¿no?, cómo desde la escuela enseñamos contenidos curriculares para luego transmitirlos en este tipo de medios de comunicación, ¿no? Sí, o sea, serían contenidos curriculares de carácter competencial que en este caso nos ayuden, desde mi punto de vista, a comprender que nuestra huella digital y nuestra huella audiovisual en los medios digitales, bueno, va a dar una imagen de nosotros mismos, de nosotras mismas, ¿de acuerdo? Y que esa imagen nos narra como personas, nos cuenta ante los otros, ante quienes nos conocen y ante quienes no nos conocen presencialmente, en vivo, ¿no? Y con quienes puede que tengamos que interactuar aunque no nos conozcamos, ¿no? Y los interlocutores, las interlocutoras ya pueden tener una imagen de nosotros mismos por esa huella digital que hemos ido dejando, ¿no? Entonces, al narrarnos a través de textos audiovisuales, creo que es importante que los chicos y las chicas tengan claro cuál es su propósito, ¿vale? Sean conscientes de cómo estructuran sus mensajes y qué es lo que están comunicando, y luego también sean capaces de reflexionar
sobre qué es lo que están emitiendo y qué es lo que están recibiendo, ¿no?, en sus interacciones, ¿no? De esa manera vamos a poder crear competencias, y los contenidos curriculares que en este caso están conectados con esa competencia, pues como vamos a ir viendo, pueden ser, por ejemplo, la creación de un guión audiovisual, su retroalimentación y al final su producción y su emisión bueno, en abierto, ¿no?, digamos, para el público. ¿Qué diferenciaría, digamos, para ti este tipo de discurso audiovisual de lo puramente escrito y de lo puramente oral? Pues es que lo primero que veo es el atractivo que tiene y cómo sería partir de los intereses de los chavales para conectar con su motivación, ¿no?, y conectar con el aprendizaje. O sea, lo que veo es que ya de primeras el usar este medio para que aprendan es garantizarnos el aprendizaje. Sobre todo garantizarnos la atención y la motivación de entrada, La ¿no? atención, la motivación, sí, o sea, un montón de cosas, porque estamos hablando con el lenguaje con el que ellos están conectados posiblemente más de 5 horas al día. Sí, sí. El lenguaje con el que interactúan mucho con nosotros, y además un lenguaje que, bueno, pues que también tienen que ser capaces de comprender, ¿no? Lo decía porque muchas veces cuando hablamos de expresión o de competencia comunicativa, pues pensamos en comprensión y expresión oral y en comprensión y expresión escrita. Un guión audiovisual tiene todos esos componentes. Claramente. Pero no se queda solamente ahí, ¿de acuerdo? Hay que escribirlo y luego habrá que interpretarlo, por lo tanto, habrá que expresarlo oralmente, pero además tiene esa otra dimensión de publicación en un formato, digamos, al que ellos y ellas están acostumbrados y que además, bueno, pues les atrae, ¿no? Montar, sí, editar, publicar. Eso es. Que en realidad es lo que más les gusta, pero para llegar a lo que más les gusta han tenido que hacer todo el otro proceso. Han tenido que comprender cómo se estructura ese guión con su ambientación, su argumentación, sus personajes, y esa es la secuencia guiada de producción de textos que luego vamos a ver. Muy bien. Bueno, ahí tenéis en la presentación, estáis viendo un texto de Romain Gubert, ¿no?, que es un conocido crítico y teórico del audiovisual, en el que veis que él conectaba su visión del cine con el cómic, ¿no? Como sistemas expresivos que son concomitantes, ¿no? Y se remitía a los pioneros del cine europeo y americano, Méliès, por ejemplo, ¿no?, como gente que empezó dibujando, ¿de acuerdo?, y moviendo después esos dibujos hacia lo dinámico para crear el cine hace algo más de 100 años, y ambos lenguajes, tanto el cómic como el cine, pues son realmente la narración mediante imágenes que hoy en día es, pues queramos o no, nos guste más o menos, pero es la parte central de la cultura en nuestro medio, en nuestra vida occidental, digamos, ¿no? Por eso necesitamos que los chicos y las chicas estén bien preparados para acometer ese mundo de una manera competente, ¿no? Y partimos también, además de esta referencia profesional, pues de nuestra idea, como os decíamos, de lo que es la propuesta didáctica para aprender en el medio audiovisual, ¿no? Nada es casual, decimos ahí, en un relato audiovisual que resulte comprensible, que capte la atención del espectador, ¿de acuerdo?, que haga disfrutar, que emocione, porque todo está sometido a un guión, ¿de acuerdo?, en el que se caracterizan los personajes del relato, se describen sus emociones, sus intereses, a través de un argumento que conduce a una resolución, con unos diálogos que expresan lo que les están sucediendo a esos personajes, lo que sienten, lo que piensan, ¿no? Por eso, desde el momento en que creamos ese guión, estamos estimulando la imaginación, la escritura, la reflexión, la cooperación con los compañeros y compañeras de equipo, crear borradores, corregir, revisar. Y cuando eso esté listo, en ese momento las actrices y los actores lo interpretarán siguiendo las indicaciones de un director, de una directora, manejarán la cámara y luego harán la producción y la edición audiovisual para tener éxito en esa gala de los Oscar en la que vamos a mostrar nuestras producciones audiovisuales. ¿De acuerdo? En esto va a consistir el proyecto de comprensión que os vamos a mostrar esta tarde, en cómo producimos textos para que se conviertan en textos, guiones, para que se conviertan en productos audiovisuales, ¿de acuerdo?, que mostraremos en una gala de los Oscar para desarrollar nuestra competencia comunicativa y configurar nuestra alfabetización informacional, mediática, etcétera. ¿De acuerdo? Así que, Menchu, si te parece que empecemos mostrando dónde arrancaríamos la creación de un guión cinematográfico,
en el proyecto Actúa de Comunicarte de quinto de primaria, por ejemplo. Perfecto. Ya, como me decías antes cuando lo preparábamos, la lluvia de ideas para generar la base, digamos, desde la cual los equipos crearán sus guiones, ¿no? Por ejemplo, nos podemos ir a esta sesión, es la sesión 25, dentro de un proyecto de comprensión que tiene 40 sesiones, estaríamos en la parte de investigación guiada, ¿vale? Estaríamos justo de la mitad al final del proyecto, por así decirlo. Ya vamos a ir a crear esos guiones para luego poder hacer el producto final, que va a ser la película, ¿no? Bueno, primero vamos a hacer un tráiler para captar la atención del público y que vean nuestra película. Y después ya vamos a crear la película, pero partimos del guión cinematográfico. Entonces, ¿cómo podemos empezar una sesión? Pues se llama Abriendo la mente. ¿Por qué? Porque el plan de la sesión, lo que vamos a trabajar hoy es generar ideas creativas que puedan servir para la elaboración de los guiones de los productos finales. Entonces, ¿cómo vamos a generar esas ideas? Pues las vamos a generar en equipo. Vamos a crear el guión de una peli y va a tener que cumplir una condición, y es que debe aparecer en él una gorra. Sí, una gorra. ¿Y por qué una gorra? Porque queremos que sea un elemento común en todas las historias y la gorra puede aparecer de la manera que queramos. Lo único que vamos a hacer es realizar una tormenta de ideas para ver qué se nos va ocurriendo, generar ideas creativas y después las vamos a estructurar. No vamos a descartar ninguna opción, por muy peregrina que parezca, ¿no? Cada miembro del equipo tendrá un rol. Habrá un controlador del volumen, habrá un portavoz, habrá un animador, habrá un escritor. Entonces, cada uno sabe qué función tiene para realizar esta sesión de generar ideas. Después ya vamos a ver qué se nos ocurre y vamos a ir apuntando en este cuadrito de aquí todas las ideas creativas que nos vienen para que podamos crear ese guión teniendo como elemento de unión de las historias esa gorra. Después vamos a transformar en este organizador gráfico todas las posibilidades que se nos han ocurrido en categorías, ¿no? Por ejemplo, si en vez del elemento de la gorra fuese el elemento de un perrito caliente, pues podríamos pensar que el perrito caliente es un boxeador, que el perrito caliente es un bate de béisbol, que el perrito caliente. Entonces, generando ideas, vamos a decir, pues esto lo asociamos a la categoría de deporte, ¿vale? Los niños y las niñas clasificarán sus ideas en categorías para que luego les sea más fácil desarrollar ese argumento del guión, ese guión. Menchu, perdón, Sí. si por ejemplo utilizáramos como tópico generativo de ese proceso de creación el binomio fantástico de Gianni Rodari y juntáramos, yo qué sé, pelota y chimenea, esa sería, por ejemplo, una alternativa también, ¿no? De generar lluvia de ideas. Es decir, puede haber, creo, ¿no? múltiples herramientas para activar el proceso de imaginación, de generación, ¿no? Sí. Y luego ya, ¿qué haríamos? Elegiríamos la idea que más nos ha gustado para escribir el guión de nuestra peli. O sea, esto, como lo estamos haciendo en equipo, vamos a tener no solo nuestras ideas, sino las de todos los miembros del equipo. Pero luego los guiones de las pelis los vamos a hacer de manera individual, para poder ver también los aprendizajes individuales de los alumnos. Y después vamos a elegir el guión que nos parezca más atractivo y también más factible de hacer, y ese es el que vamos a
y eso es lo que vamos a convertir en película y lo vamos a realizar en equipo. ¿Vale? O sea, que vamos a tener producciones individuales y también grupales, pero vamos a partir en este caso de las individuales, ¿no? Aquí nos dice que pensemos en el género narrativo que vamos a utilizar, en la ambientación de la escena, en los personajes, en sus características y que tomemos notas de todas las ideas y se las presentemos a los compañeros del equipo. Luego nos vamos a evaluar. ¿Hemos podido decir lo que pensamos? ¿Os habéis preocupado en todo momento de conocer la opinión de todos los compañeros del equipo? ¿Habéis cumplido correctamente las normas? ¿Habéis podido trabajar sin molestar? ¿Habéis tenido en cuenta los indicadores del profesor? ¿No? Y entonces realizamos la evaluación del equipo y bueno, nos saldría una nota que como no he elegido ningún aspecto, pues suspendo, ¿no? Y luego vamos a compartir, vamos a usar el protocolo de reflexión Microlab y vamos a compartir la idea que hemos elegido. Entonces, ¿cómo se hace esto? Van interviniendo todos los miembros del equipo. Uno comparte, los demás escuchan, hay una pausa de 20-30 segundos, piensan individualmente lo que han contado a ese componente del equipo y luego pueden hacer alguna anotación de esa reflexión, luego repiten, le toca al segundo miembro, luego al tercer miembro, luego al cuarto miembro, todo va así. Compartimos, uno comparte, escuchamos, otro comparte, escuchamos, otro comparte, escuchamos, así, y luego al finalizar el proceso hay una discusión del equipo. Y entonces pues ya se pueden perfilar las ideas que hemos elegido para nuestro guión. Siempre hay en Comunicarte siempre hay un feedback y en el marco de enseñanza para la comprensión se habla de valoración continua. O sea, el feedback, la retroalimentación es constante. La evaluación es formativa y continua. Se le da todo el rato importancia al proceso. ¿Vale? Por eso las sesiones son tan estructuradas y a la vez con tanta información y tantas posibilidades de mejora de cada cosa que hacemos. Entonces, si te entiendo yo bien, digamos, estamos en el paso 1, que va al paso 2 y al 3, que serían de la creatividad, ¿no? Que sería la estimulación a través de un tópico para generar ideas, para imaginar. Después las estructuramos, las organizamos, las categorizamos, las jerarquizamos, etcétera, y después deliberamos, ¿no? Elegimos. Entonces, esto sería y luego exponemos al equipo, efectivamente, deliberamos, el equipo nos va a hacer ver cosas que nosotros no hemos visto y que nos va a ayudar para crear ese guión. De acuerdo. Y luego estaría, en ese diario de aprendizaje que estabas mostrando, estaría, digamos, la metacognición de esta parte del proceso, ¿no? Claro, sería, digamos, la integración de las metodologías activas al inicio del proceso de producción de texto, que es el guión. ¿De acuerdo? Entonces, utilizamos metodologías activas, ¿no, Menchu?, para, desde la creatividad, organizar el pensamiento, estructurando las ideas y luego, a través del diálogo cooperativo, en este caso, para deliberar y, finalmente, la metacognición, que me hace pensar en qué he aprendido en esta parte del proceso, ¿no? Claro, ese es llevo yo individualmente, porque ya al día siguiente, que es la sesión que os estoy mostrando, me va a tocar empezar a escribir, ¿no? Voy a empezar a escribir los guiones de la peli. Y para escribir los guiones de la peli, ya me dice que primero lo voy a hacer en individual y después en equipo vamos a decidir cuál representamos, filmaremos y mostraremos en el festival de cine que vamos a organizar, que como bien has dicho, nos vamos a ir a Hollywood, ¿no? Claro, entonces aquí es donde comenzaría también el trabajo individual de escritura, de reflexión sobre el texto que se quiere contar, pero esa escritura va a conducir de nuevo a una cooperación, a un momento cooperativo en el que elegiremos entre los integrantes y las integrantes del equipo de lo que todos y cada uno de nosotros hemos escrito, cuál nos parece que es la propuesta que mejor se puede convertir en una película. Es decir, estamos de nuevo en el viaje entre lo individual y lo cooperativo, ¿no? Sí, porque muchas veces podemos tener ideas muy buenas, pero luego muy difíciles de materializar. Y entonces, cuando lo ponemos en el equipo, al final somos más realistas. No solo elegimos lo que nos gusta, sino lo que somos capaces de llegar a hacer, ¿no? Correcto. Y luego otro aspecto que me parece muy interesante, Luis, es que cuando vamos a empezar este proceso de creación de guiones de películas, siempre sabemos cómo lo tenemos que hacer, porque tenemos la rúbrica
que nos dice en qué aspectos el profesor me va a evaluar. Yo me puedo autoevaluar y mis compañeros me pueden coevaluar. Aunque esa escritura, la escritura de ese texto lo haga de manera individual, nunca voy a estar solo. Entonces, a mí me parece muy potente, ¿no? Desde el principio. Que cambia el concepto de evaluación, no es que me vienen a cazar, digamos, sino que estoy acompañado. Efectivamente, es formativa y es formadora. Cuando yo soy capaz de autoevaluarme y coevaluar a un compañero, la función es formadora. Entendido. Entonces, pues eso, tenemos la rúbrica del guión de la película con su estructura y organización, sus diálogos, su coherencia. Y teníamos también, por otro lado, la lista de comprobación del guión de la peli, para ver si me he leído la rúbrica, si he repasado el trabajo teniendo en cuenta presentación, ortografía, si he releído el texto fijándome en la coherencia, en el sentido, en la cohesión, la unidad. Estamos hablando de las propiedades del texto que decíamos antes, claro, aunque estén en quinto de primaria, ya estamos... Es un poco, venga, revisa si ha sido aspecto a aspecto cumpliendo con el trabajo, ¿no? ¿Es interactiva esa tabla? Sí, claro. O sea que yo puedo partir del todavía no para luego llegar al excelente, ¿no? Vale, sí, ok. Efectivamente. Se va a guardar lo que vaya poniendo y luego, vale, puedo ir mejorando, ¿no? Okay, puedo ir mejorándome, incluso puedo hacer una captura de pantalla para tener mi evolución durante esa escritura del guión, ¿no? O sea, hay muchas posibilidades que me permiten ver mi foto, cómo estoy en esto en concreto, ¿no? Y que los demás también compartirlo con otros. Que los demás también lo vean, efectivamente. Y también con la maestra, con el maestro, ¿no? Sí. O sea, que en este proceso de guiado de producción de textos vamos a estar constantemente referenciados por la rúbrica, las tablas de comprobación, no vamos a estar solos y además vamos a evaluar nuestro aprendizaje cooperativo y también el individual. O sea, que hay muchas herramientas de evaluación. Sí, en este caso también tenemos una que a mí me gusta, que es el uso de esta rutina de pensamiento que se llama conversaciones en papel, para también, ya desde el inicio, ¿no? Ya he empezado esa escritura del guión y ya tengo que compartir con mis compañeros, ¿no? Es conversaciones en papel porque se hace en un papel, no se habla, pero ya tengo que ir contando sobre qué trata mi guión, qué puntos fuertes crees que tiene para ser elegido, ya no solo lo que a mí me gusta, sino que hemos dicho que voy a escribir un guión y que luego el mejor guión es el que vamos a llevar a la película, ¿no? Entonces, me hace reflexionar sobre cuáles son mis puntos fuertes y cuáles son mis puntos débiles. No me lo está preguntando, pero si tengo que pensar en los fuertes, es que tiene que haber unos débiles. O sea, que todo el tiempo reflexión y autorreflexión. Y estructuro el pensamiento y argumento los porqués de todos los pasos que doy, ¿no? A mí me parece brutal esta manera de aprender, evidentemente. Luego, otra vez, evaluación del equipo, cómo hemos trabajado en esta sesión y qué me llevo yo, ¿no? Que para mí el diario de aprendizaje es no solo qué he hecho, sino qué he aprendido yo, qué es lo que más me ha gustado, qué dificultades he tenido. O sea, yo qué me llevo de aquí, ¿no? A nivel emocional, a nivel social, a nivel de un contenido conceptual, de lo que sea, ¿no? Ok. Y entonces, seguimos con el proceso de escritura, entonces, a partir de aquí. Claro, seguimos con el proceso de escritura, ya hemos generado ideas, hemos compartido, hemos empezado a escribir nuestros guiones y en la sesión 30 empezaríamos a grabarlos. ¿Vale? Dice 3, 2, 1, acción. Comienzan las grabaciones de sus películas. Entonces, perdona, ¿y el momento en el que dices que han trabajado sobre la ambientación, los personajes, ¿esto ha pasado ya o todavía no? Esto ha pasado ya, sí, en las sesiones anteriores. ¿Cuándo ha sido? Si se puede ver, un momento, antes de que empiecen a grabar. Sí, espérate, he mostrado 26. Vale. Vale, aquí valoran y eligen. Aquí retroalimentan los guiones. O sea que aquí están en el proceso en el que ya han escrito individualmente y están haciendo la valoración en equipo
¿sí? Antes de empezar la grabación. ¿Podríamos ver cómo hacen ese momento de valoración en equipo para elegir el que creen que van a, en la sesión 27 creo que has visto, ¿no? La retroalimentación y elección entre ellos. A ver, un momento. Valorar y elegir, sí, aquí. Aquí, ¿no? Entonces, aquí, bueno, como siempre, inician poniéndose los roles y aquí van a deliberar de esta manera, ¿no? Tened en cuenta que la mejor puntuación posible para cada apartado es un 4 y la mínima un 1. ¿Qué van a valorar? Personajes, ambiente, originalidad y nota media. Me has preguntado que cuando escribían esto, antes de empezar a crear los guiones, han tenido que trabajar sobre la secuencia narrativa. Vale, ok. Entonces vale. ahí van personajes, ambientación, ¿vale? O sea, cada autora del equipo escribe una narración, una escena, supongo que la síntesis será una escena, me imagino, ¿no? Estará en la sesión 26, supongo, antes hemos visto la 25 en la 26, en la que cada autor escribe su escena, ¿no? ¿Sería? Sí. Escribe los guiones y entonces tiene siempre de referencia la rúbrica, ¿vale? Sí. Vale, ok. Entonces ellas escriben y después ponen en común, valoran en común, como has enseñado, los personajes, la ambientación, la originalidad, ¿no? Me parece, ¿sí? Sí. Eso lo valoran en equipo. La 27 creo que lo he mostrado. La libertad de elegir. Lo valoran en equipo, efectivamente, y de ahí van a elegir la peli que van a crear. De uno van a elegir solo un guión. Ajá. Y cada niño, ¿lo veis? Cada equipo va haciendo su valoración. ¿Cada equipo su valoración o los equipos valoran los guiones de los otros equipos? No, en esta sesión cada niño valora los guiones de las personas de su equipo porque tiene que elegir una. Vale, en equipo van a crear una escena. Okay. Vale, si no sería una locura. Lo que sí que van a valorar va a ser cuando vean las películas, las de los otros equipos. ¿Quién es el mejor actor? ¿Quién es la mejor actriz? ¿Quién es la mejor banda sonora? La mejor escena, el mejor guión cinematográfico. Entiendo. Okay. Pero ya una vez producido, editado, o sea, cuando lo van a presentar. Vale, perfecto. Ahí es cuando existe la valoración entre equipos. Vale, y entonces en la sesión 30 es cuando decías que empezará el proceso de... El proceso de grabación. Uh-huh. A ver, aquí. Y entonces dice, pues vamos a grabar nuestras películas, las vamos a grabar en equipo y recordad que todas las obras pasarán a concursar en la gran ceremonia de los Oscars en las que se reconocerán y premiarán diferentes aspectos. ¿Los aspectos están en esa presentación? Los aspectos están aquí, sí. Que se van a valorar para que ellos tengan en cuenta. Vale, entendido. Entonces claro. Y las categorías a las que pueden, bueno, los aspectos los hemos visto en la sesión 27 y aquí van a ver, pues, cómo es una celebración de los Oscars en Hollywood. Y entonces, para tener un Oscar, ¿a qué premios puedo aspirar, no? Y entonces es muy interesante porque mi peli puede ser, pues eso, la posibilidad de que todos sean buenos en algo, ¿no? Claro, o sea, digamos, es otro factor de motivación, pero también es otro indicador de evaluación, ¿no? Para tenerlo presente, ¿no? Es otra especie de rúbrica, porque hay que tener en cuenta que debería haber actores, actrices principales de reparto, hay que cuidar el vestuario, hay que tener clara la producción, cómo se edita el sonido, cómo se monta, es decir, todos aquellos aspectos que hacen que una producción audiovisual realmente tenga sentido y que además sea comprensible por parte del receptor, ¿no? Claro. Sí. Muy bien. Vale. Efectivamente. Entonces empezamos, dices, ya a hacer la grabación, ¿no? O sea, aquí ya la producción, vamos, en definitiva, ¿no?
Sí, aquí ya dice, bueno, recordar cómo grabar la película, que el rol de la persona que controla los dispositivos sea el que grabe para que pueda editar y montar de una manera más sencilla. Todos no lo podemos hacer a la vez, ¿no? Vale. Entonces nos tenemos que distribuir esas tareas y luego... Digo, habías mostrado una rutina de pensamiento antes de iniciar, ¿no? La sesión, que creo que era antes pensaba, ahora Antes pienso. pensaba, ahora pienso, sí. Mm. ¿Qué piensas de la grabación que vais a hacer? ¿Qué dificultades piensas que podéis encontraros? Es una rutina para explorar ideas. Como todavía no me he enfrentado a ninguna grabación, pues, ¿qué pienso, no? Y veo ya si conecto con conocimientos previos de los alumnos. Vale, sí, les estás poniendo en situación, en definitiva, ¿no? Porque Claro. luego van a hacer una reflexión entre Y lo al que pensamos. empezar la sesión, cerraríamos con él. Antes pensaba que no íbamos a ser capaces de grabar, que no teníamos ni idea de montar la película, pero fulanito resulta que se le daba genial la edición, menganito tenía súper claro el argumento y los pasos que teníamos que hacer con el guión y así, ¿no? Y entonces ya terminaríamos la sesión estructurando otra vez nuestra cabeza, porque al final es lo que volvemos a hacer, estructurar el pensamiento. No solo damos rienda suelta a lo que piensan, a lo que imaginan, sino que luego afrontamos esos miedos con la realidad, ¿no? Que es que cuando trabajo en equipo me doy cuenta de las fortalezas de mis compañeros, de que se le da mejor a uno, que puede aportar el otro, ¿no? Y luego ya esa reflexión final la integro en mi ser y me sirve para que sigamos trabajando juntos, ¿no? Ok. ¿Y este trabajo de producción de la película se va a desarrollar a lo largo de cuántas sesiones? De 40, pero lo que es el producto final ya lo construimos de la sesión 34 a la 41. Vale, ok. Ajá. ¿Vale? Entonces, aquí empezaríamos a preparar la gala. O sea que ellos ya han grabado las películas, han hecho el trabajo de montaje y edición y ahora ya están ya en el momento de presentar los productos finales al entorno. Es decir, que la comunicación sea real con interlocutores reales. Siempre, situaciones de comunicación reales con interlocutores reales. Okay. Y entonces pues empiezan a preparar la publicidad para divulgar la proyección de las películas y celebrar esa gala. Ajá. Con la comunidad educativa, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué tareas tenemos que distribuir, ¿no? Son necesarias para hacer esa gala y que sea un éxito y que la gente las disfrute, ¿no? O sea que la presentación al público es tarea también del proyecto, ¿vale? Y también es trabajo cooperativo a partir de la tormenta de ideas y de lo que los equipos vayan decidiendo y poniendo común en grupo clase, me imagino. Claro. Todo parte de los chavales. Como veis, tienen secuenciados los pasos, pero en realidad se les deja mucha que se expresen, que sean creativos y luego ya, ¡pum!, estructuramos el pensamiento. Okay. Vale, ya habéis tenido ideas. ¿Qué ideas tenéis? ¿Qué dudas, preguntas, piezas del puzzle sin encajar rondan en vuestras cabezas? ¿Y cómo podríais componer ese puzzle? ¿Dónde conseguiríais la información? Todo el rato como veis, es un lenguaje de pensamiento, ¿no? También es un lenguaje que no les doy la solución, les doy pistas para guiar todo ese proceso, pero lo hacen ellos. Luego terminamos otra vez evaluando al equipo. Todo el rato divergente-convergente, ¿no? Abrir. Aquí preparamos el festival de cine, ¿vale? ¿Cómo lo preparamos? Van realizando las tareas que han detallado en la rutina de pensamiento, están trabajando en ello, ¿vale? Y luego reflexionarán sobre el éxito. Y llega la presentación, entonces, la gran gala del cine. Y aquí empiezan a exhibir las pelis realizadas por los equipos y desarrollar las votaciones. Muy bien. Y luego esta rutina es muy chula, ¿no? Si tuvieses que escribir un titular para el periódico que resumiera aquello que has hecho, que has sentido, que has aprendido, ¿cuál elegirías, no? En una frase, eso que has visto, ¿cómo lo resumirías, no? En la siguiente sesión seguiríamos, porque como hay muchas pelis, pues seguiríamos
El público está votando, claro, está votando por las categorías que se van a conceder los premios, ¿no? Claro, claro, claro. Yo, por ejemplo, las puse en la pizarra directamente al lado del proyector para ir poniendo los palitos, pero se puede hacer en el dispositivo también. Ok. Y luego ya la ceremonia de los Oscars, que es donde se les van a entregar esos premios. En la sesión 38. O sea, después del camino de esfuerzo, dedicación, interés, motivación, ¿no? Llega el reconocimiento. Eran los reconocimientos a través de la comunidad educativa que ha votado, digamos, las diferentes categorías, ¿no? Premiables. Sí. Luego aquí tenemos una sesión para recapitular y van a escribir unos artículos de opinión en el que recapitularán y resumirán lo aprendido en el proyecto y expresarán sus valoraciones personales. El día anterior era en equipo, ¿no? Con ese producto final y aquí pues son valoraciones personales. Luego aquí tienen también siempre pues como un trivial para jugar y repasar los contenidos de este proyecto en general, ¿no? Contenidos, es importante insistir en esto, en el que, aunque aquí, por ejemplo, se pregunte por una palabra en un papel sin que el resto la sepa, bueno, es una cuestión de semántica, ¿no? Por ejemplo, la que se propone, contenidos que son también procedimentales, es decir, es crear ese guión y llegar a a producir una película y exhibirla, ¿no? Ese sería el aprendizaje competencial que cualquier niño o cualquier niña que trabaje en esta dinámica de aprendizaje basado en proyectos de comprensión podría desarrollar para aplicar después, cuando le toque hacer su TikTok o hacer su Twitch o hacer su producción audiovisual en sus redes sociales, que ha integrado ese aprendizaje, ¿no? ¿Sí? Este es el planteamiento del aprendizaje competencial. Menchu. Es aplicar, pues si he estudiado los gentilicios, aplicarlo a esa producción audiovisual, ¿no? Sí, eso en cuanto a las pruebas que dices ahí, pero en general el Sí. proceso que va de crear el guión a exhibir la película y presentarla a la gala de los Oscar, ese es el aprendizaje que es de texto narrativo, de escritura, pero es un aprendizaje básicamente competencial que si yo lo he interiorizado, luego lo puedo aplicar cuando me toque hacer mi propia película, grabarme en TikTok, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, o tengo que usar Instagram con seudónimos para estudiar los autores de la generación del 27. Ajá, okay. Y presentar sus obras e imaginarme qué querían transmitir, ¿no? ¿Qué sentimiento te produce esa obra? ¿No? Un poco dar nuestra visión, hacer el comentario de texto. Comentario de texto que puede ser una representación visual que para que tenga sentido y el público la entienda, he aprendido los pasos que tengo que ir dando desde el guión hasta la producción y llegar a un logro de comprensión, ¿no? Sí, y ese atractivo que es lo que va a hacer que enganche con la persona que ve cómo estoy comunicando este aprendizaje, ¿no? Lo valore y me reconozca también y luego pueda interactuar conmigo de una manera que sea auténtica, que sea propositiva, que tenga efectivamente, que podamos hacer que sea viral nuestro proyecto usando unos hashtags atractivos también, ¿no? Hay muchas posibilidades. Muy bien. Pues gracias, Menchu. Son las 19:45. En estos 3/4 de hora creo que hemos ido de nuevo desde lo general, más abstracto, hasta lo concreto, visualizando cómo es un proceso de creación de textos para una producción audiovisual para desarrollar una competencia comunicativa que me permita interactuar en medios con una alfabetización informacional para que me comprendan y poder comprender e interpretar a los otros. Muchas gracias. Si volvemos a ver la presentación, Menchu, se la tenías ahí para poner. Sí. Os convocamos a los próximos encuentros que podamos tener, si queréis estar con nosotros y con nosotras de nuevo, ¿vale? El martes que viene tenemos un webinar de Divide y Vencerás, se titula, que tiene que ver con la comprensión para la resolución de problemas en la onda de las matemáticas Singapur. Y de nuevo con Menchu nos veremos el día 22 de abril para hablar de las fotohistorias y de cuánto vale comunicativamente una imagen. Muchas gracias a todos, Menchu. Muy bien, muchas gracias, Luis. Gracias a todos. Que vaya bien. Descanséis.